se nos pidió que hagamos un evento real y por eso decidimos realizar este ciclo de charlas de sexualidad y género con el objetivo de que los adolescentes y jóvenes obtengan información certera y que quizás es tabú todavía en la sociedad. Ahora voy a presentar al anfitrión de este ciclo de charlas. Él es Wenceslao Vivanco, es psicólogo organizacional, trabaja en la Radio Z de Chile y conduce el programa Visionarios. Iniciar audio, ahí estoy. ¿Ahí sí? Bueno, son los problemas de los Zoom. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por la presentación. Estoy realmente muy contento de estar acá y lo digo en serio porque voy a partir haciendo una confesión. Siempre es bueno partir haciendo confesiones. Les voy a contar que yo tengo 4 hijos, tengo 2 hijas mayores, mujeres que me tocó criarlas cuando el mundo todavía era binario, pero además tengo la suerte hoy día también de tener 2 hijos que están entrando a la adolescencia y que para mí es muy importante, muy interesante participar acá porque yo quiero aprender. Junto con ser su anfitrión, creo que voy a aprender mucho, tengo muchas ganas de aprender, tengo muchas ganas de escuchar, pero sobre todo tengo muchas ganas de cambiar. Así que en ese ánimo, con esa sensación, quiero que partamos. Les voy a partir presentando a Manuel Adaro. Ahí está Manu. ¿Cómo estás, Manu? Buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bien, lo más bien, Manu, bienvenido. Quiero recordarles que este evento va a terminar alrededor de las 20:15. Esperamos ser muy puntuales con la hora. Les voy a contar que Manu estudió artes multimediales y ahora trabaja en una empresa de medios y que además es Libra, ¿o no? Nació en octubre. Muy bien. ¿Algo que decir de los Libra, Manu? Somos los mejores. Bueno, él nos va a hablar hoy día sobre las etiquetas dentro de la comunidad LGBTQI+. Eso, ojalá, eso me lo estoy desde anoche grabando a fuego en la memoria. Así es que, adelante Manu, les quiero decir eso sí, que vamos a recibir preguntas. En el chat del Zoom va a aparecer un link. En ese link ustedes nos pueden dejar sus preguntas y al final de cada charla vamos a hacerle esas preguntas a los oradores correspondientes. Así que, sin más, Manu, todo suyo el escenario. Bueno, gracias. Voy a compartir la presentación. Si alguien me confirma que se ve, así yo me quedo tranquilo con esto. Esperen que... Sí, Manu se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Todos seguro en algún momento de su vida han escuchado etiquetas como puto, maraca, trollo, loca, queer, muchos de los que vemos acá. Y seguro se han preguntado para qué sirven estas etiquetas, por qué están, qué necesidad tenemos de encasillarnos, no me gusta la etiqueta, no siento que sirva, pero hoy vengo a traerles una perspectiva nueva quizás sobre las etiquetas y replantear a ver qué sienten sobre esto, a qué podemos llegar con esto de las etiquetas. Me presento, soy Manuel Adaro, como dijeron. Tengo 23 años, soy de Mendoza, pero vivo en Buenos Aires actualmente. Y un poco esto, vengo a traer este tema que es etiquetas. Pero antes, quiero conocerlos a ustedes, quiero saber quiénes están detrás de las cámaras. Les dejo estas 3 preguntas, digamos, que serían nombre, género, generación, nacionalidad. Nada, contesten las que quieran, lo que sea, quiero conocerlos. Por si no saben, bueno, género ya sabemos, generaciones, si son millennial, Z, centennial, y sus nacionalidades, los voy a leer en el chat, así que espero que contesten. No me dejen solo en esto. Quiero conocerlos. Un poco para ver
de dónde son, qué hacen, no sé, quiero saber. Ahí está Francisca, Generación Z, bien. Chilena, qué lindo Chile. Soy de Mendoza, de verdad, solemos ir muy fácil a Chile. Daniel también, Generación Z, hombre ecuatoriano. Bien, Ecuador ahí. Mariana, mujer de 40 años, Argentina, bien. Hay un montón, ahora llegaron. Yo dije, ay, nadie va a contestar, llegaron todos juntos. Bueno, qué lindo, de todos lados, Argentina, más de Chile. Me encanta porque es eso, quería conocerlos un poco para entender dónde estoy metido y también es entender cómo somos, digamos, ¿no? Bueno, voy a proceder. Quería empezar con este título de todos tenemos una etiqueta, pero yendo más fuera de la comunidad, sino en la vida, todos tenemos una etiqueta, por dónde nacimos, de dónde somos, qué hacemos. Por ejemplo, si tengo que poner etiquetas mías fuera de la comunidad, sería mendocino, estudiante de artes multimediales, diseñador, y esas etiquetas nos van a influir dependiendo de los contextos donde estemos. No es lo mismo la etiqueta mendocino dentro de Mendoza, como es mi hermano que vive allá, o yo viviendo acá en Buenos Aires, la etiqueta mendocino. Eso influye y cambia la perspectiva. Se trabó la cámara, pero ahí la cambio. Ahí debería verme, ahí está. Va a diferenciarme frente a otras cosas. Dependiendo de los contextos, esa etiqueta va a cambiar. Y para muchos seguro no tienen la información, la desinformación que tenemos, bueno, la ES y demás, no saben que a lo mejor son parte de la comunidad LGBT, que también tiene etiquetas, y hoy les traigo dos etiquetas que a lo mejor a alguna le resuene. Por un lado tengo la grisexualidad, las personas grisexuales, que son personas que experimentan atracción sexual bajo circunstancias limitadas o en menor grado que las personas alosexuales. Cuando me refiero a alosexuales, me refiero al común denominador de las personas, si se quiere. Y por el otro lado, tenemos la demisexualidad, que es una persona que no experimenta una atracción sexual sin formar una conexión fuerte con alguien. Estas dos etiquetas probablemente no las hayan escuchado o las están escuchando ahora por primera vez. Y a mí me pasó, charlando con amigas, que claro, cuando me comentaban lo que les pasaba, yo les dije, ¿será tipo que te sentís demisexual? Y me miraban como, ¿qué estás diciendo? Y claro, con esta falta de desinformación que tenemos, que no sabemos, sucede esto, que no sabemos, y supongo que a muchos les debe haber pasado esto, de que, hoy escucharon esta etiqueta y les resuene. Creo que se entendieron. Grisexual básicamente es como en el espectro de las sexualidades, tenés alosexual por un lado y asexualidad por el otro. La grisexualidad está dentro del medio y dentro de estas hay un montón más. Pero bueno, vieron como esto común. Hay un youtuber muy conocido que se llama Lichi, que es grisexual, y dice como todo el mundo pensando en sexo y demás, y a mí en un momento me resurgió que no, la verdad que no es eso, y bueno, y encontró esta etiqueta que lo hizo sentir cómodo. Este otro título trae a cuenta de que seguro muchos escucharon a alguien decir puto, hoy en día puto, trolo, marica, a sí mismo o a otras personas. Bueno, esto es una manera que encontramos dentro de la comunidad, dentro de las personas, a resignificar o como dice, apropiar ese insulto que vivimos y tomarlos para nosotros y tener esa fuerza, esa valentía de lo digo para mí y me apropio de esto y es parte de mí, y hoy ya no permito que alguien me discrimine por eso. Eso es
una resignificación, una nueva apropiación frente a esta etiqueta. Que sucede que muchas veces toda la vida la escuchamos como un insulto y hoy en día yo la agarro y la digo bien para mí, para mi entorno, siempre entendiendo que estoy dentro de esa etiqueta y que puedo apropiarme. Digo, nunca, lo ideal es que nadie le diga a otro esa etiqueta sin que se sienta cómodo, ¿no? La gente te etiqueta. Esto también, fuera de la comunidad, la gente nos etiqueta, estamos todo el tiempo traspasados por las etiquetas. Digo, conoces a alguien y ya visualmente lo etiquetás, por cómo lo conociste lo etiquetás, un montón de cosas que hacen que etiquetes a las otras personas, y a nosotros también nos etiquetan. Y hay que tratar de como verlo desde afuera, ¿no? Como la etiqueta frente a qué soy yo, no que venga otro. Yo acá voy a contar una pequeña anécdota. A mí me pasó que siendo chico, bueno, me admití como homosexual, gay, lo que sea. Pasó un tiempo y siendo un poco más grande me empecé a volver a replantear de, che, me gustarán las mujeres, no sé qué. Y bueno, yo estaba en un contexto, estudiaba teatro y tenía ahí gente y demás, en Mendoza, que es, para los que no saben, es un lugar más cerrado de acá de Argentina, y como que ahí me dijeron, no, a una persona no le puede gustar las mujeres y los hombres, tienen que elegir, no pueden hacer solo tienen que hacer una cosa nada más. Y yo me quedé con ese chip, y pasó un tiempo, y se me dio la oportunidad de estar con una mujer, y para mí fue muy loco, porque yo tenía ese chip puesto de que no, tipo, me habían dicho que no, que eso no era lo que estaba bien, que no tenía coherencia, y para mí fue muy fuerte como, bueno, cambiar ese chip. Pero es eso, tenemos que entender que la gente nos etiqueta, hay que separarnos de esa etiqueta. La comunidad está hecha por humanos. Eso es inevitable, somos humanos dentro de un mundo de humanos. Y un poco acá lo que quería hablar era de entender que como todos somos diferentes, todos pensamos diferente, y si bien la comunidad LGBT tiene una cierta idea, adentro somos un montón de personas. Entonces, no hay una idea sola de los pensamientos. Probablemente lo que esté hablando yo acá, muchos no coincidan, y está bien porque es parte de los debates que se dan dentro de la comunidad, y entender eso, que está hecha por humanos, que cada uno piensa diferente. Y acá traigo a colación este debate que se viene dando hace muchos años, del término pansexual o bisexual. Les leo para decirlo bien concretamente. La pansexualidad, o las personas pansexuales, tienen atracción sexual y emocional hacia personas de cualquier sexo, incluyendo personas intersexuales y de cualquier identidad de género, incluyendo personas trans. Por otro lado, tenemos las personas bisexuales que tienen atracción emocional hacia personas cisgénero de sexo, tanto masculino como femenino. Probablemente si escuchan esto van a entender que hay una diferencia. Pero ¿cuál es el debate que se arma acá, se arma dentro de la comunidad? Que las personas bisexuales, etiquetándose con esta etiqueta y diciendo que solo estarían con personas masculinas y femeninas, estarían discriminando a las personas trans, porque si estamos de acuerdo con una persona trans o por ejemplo, un hombre trans es un hombre, ¿por qué uno no estaría con un hombre? Entonces, se arma ahí un debate desde el lado de los bisexuales frente a la pansexualidad sobre eso, pero después tenés el otro lado que dicen las personas bisexuales, para mí, tipo, yo no discrimino, a mí me gusta el término bisexual y yo estaría con cualquier persona de cualquier identidad de género. Y este debate hoy en día seguro lo ven en Twitter, en redes sociales y demás, y no se ha llegado a una idea concreta, pero bueno, es parte y es entender que es parte de que somos seres humanos dentro de una comunidad.
Y acá vuelvo atrás a... Entonces, ¿para qué sirven las etiquetas? O sea, tanto lío que creamos, ida, vuelta. Yo creo que hay 3 puntos fundamentales de por qué las etiquetas funcionan y sirven para algunos. Por un lado, para saber que no estamos solos en este mundo. Digo, la representación, verse, de sentir que no sos solo vos el que estás pensando eso, a muchas personas los hacen sentir mucho mejor. Y eso es importante, sentir que estás acompañado, que hay alguien más que está pasando por tu misma situación. Por otro, para ayudar a definir tu propia identidad. Uno encontrando esa etiqueta puede entender muchas más cosas que no entendía de sí mismo y puede hacer que se quede más tranquilo y que funcione mejor, digamos. Y por el último, para que esté representado, porque si no existe etiqueta, no existe la persona, no existe no existe el término y por ende no existimos. Y es importante la representación. Digo, hoy en día en series de Netflix podemos ver personas LGBT, un montón, pero si vamos más al pasado, no era tan así. Y uno, al no verlo, no entendía qué le pasaba, no entendía. Por suerte también tenemos las computadoras con la información, pero esa construcción de ver a alguien representado de lo mismo que te pasa a vos, hace que te sientas cómodo y te sientas seguro frente a eso. Y con estas 3 justificaciones de por qué funcionan las etiquetas, acá viene el me etiqueto o me etiquetan. Yo creo que hay que tomar distancia frente a cuando te etiquetan y cuando te etiquetas, estar bien. Como decía, etiquetar te etiqueta a todo el mundo, estamos acostumbrados, pero hay que entenderse primero a uno, no hay que dejarse llevar por el pensamiento del otro, de lo que piensan, de lo que te dicen. Entonces es importante etiquetarse si uno lo necesita. Sentirse cómodo con lo que es buscar una comunidad, buscar a alguien, sentirte acompañado. Y las etiquetas están para quienes quieran. El que no quiera, siéntase libre de no usarla. Muchas gracias. Ahí estoy, ya. Vamos, vamos a compartir ahora algunas preguntas, Manu, muchas gracias. Yo sabía que iba a aprender, me encantó esto de las etiquetas, me encanta ir aprendiendo desde el lenguaje, también de los significados que tiene, esto que, insisto, para mí es bastante nuevo, pero entiendo que es de las cosas importantes que tenemos que ir aprendiendo. Bueno, tenemos un montón de preguntas del público que lo están haciendo a través, les voy a recordar, en el chat del Zoom hay un link donde ustedes pueden hacer algunas de sus preguntas. Una de las preguntas que te hacen, por ejemplo, es ¿qué consejo le darías a una persona que no está segura de qué es realmente? Interpreto que es en relación a las etiquetas, como qué etiqueta utilizar, si es que necesito utilizar una etiqueta. Yo creo que hoy en día tenemos la suerte de que Internet nos da la libertad de buscar y buscar información. Nada, les recomendaría eso, buscar, literalmente uno escribe lo que siente y hoy en día por suerte Internet te da esa respuesta. Y buscaría eso, que busque gente que pares de la comunidad, hay instituciones y demás. Y nada, que vuelvo a repetirla, que busque si necesitas etiquetas, si necesitas representación. Perfecto. Bueno, Manu, muchísimas gracias por haber estado acá. Muy, muy, muy interesante tu participación. La pregunta también muy interesante, así que muchísimas gracias, Manu. Muchas gracias. Ahora, gracias. Les voy a presentar a nuestra próxima invitada. Es Jimena Grenier. Espero estar diciéndolo bien el apellido. ¿Está ahí, Jimena? Sí, estoy acá. Bien, muy bien. Profesora de Historia y licenciada en Ciencias Sociales y tiene un diploma en Educación Sexual Integral. Y hoy día nos va a hablar de cuidados sexuales y exploración. Buenísimo.
Vamos, Jimena, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el link que está en el chat. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muy interesante lo que nos contó Manu también, así que aprovechar también para agradecerle su explicación. Bueno, primero comentarles también que yo soy una persona de 44 años, más allá de haber estudiado, soy una persona cis, una simple persona cis heterosexual, con todos los mandatos que se les ocurra, me he formado, así que siempre pienso esto más como un espacio colectivo de construcción y donde podemos pensar y reflexionar juntos, juntas, juntes, y no como una clase, ¿no? Porque claramente es algo que está eso, ¿no? En permanente de construcción en mi caso. Así que si quieren pasamos a la primer Jimena, que sería el punto de partida, desde donde pensé este espacio. Lo primero que se me ocurrió cuando me invitaron a participar es preguntarnos esta simple pregunta que parecería tan obvia, pero a veces las palabras más obvias son las que más nos cuestan poder poner en palabras, ¿no? Explicar de qué se trata la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad, ¿no? Entonces ahí también yo los y las invito y les invité a poder pensar en su propia historia, en su propia trayectoria, cuando por primera vez pudieron hablar, dialogar sobre la sexualidad, en qué situaciones se dio eso, ¿no? En qué espacio, si fue en el espacio de la familia, si fue con pares, si fue en la escuela, en qué etapa de su vida comenzaron a poder poner en palabras esas preguntas, esas dudas, esa curiosidad. En mi caso, y en muchas personas de mi generación, estamos atravesados por una pedagogía del silencio, ¿no? Que nos costó poder poner en palabras o pronunciar o poder preguntar. Y yo creo que esto es un mandato que seguimos heredando y que sigue siendo una carga social, probablemente mucho más liviana y mucho más fácil de desandar que hace 30 años atrás, pero que todavía está ahí presente, ¿no? Por suerte hoy en el 2006, desde el 2006 acá, contamos en la Argentina con una ley de educación sexual integral, que es la ley 26.150, que implica poder trabajar la educación sexual en las escuelas desde el nivel inicial hasta la formación docente, pero es todo un camino por desandar, ¿no? Entonces, por ahí pensar en qué momento comenzamos a poder poner en palabras la cuestión de la sexualidad, si fue fácil hablarlo, si fue difícil, en qué entorno se dio todo esto. Yo voy a tomar una definición que es la de la Organización Mundial de la Salud, para pensar la sexualidad alejado o no solo pensándola reducida a la genitalidad o al aspecto biológico, ¿no? Creo que quienes estamos hoy acá tenemos como muy bien en claro que la sexualidad abarca muchísimas dimensiones constitutivas de la subjetividad de nuestras personas, que como dice ahí debajo, fíjense que dice, que está atravesada por cuestiones económicas, políticas, culturales, éticas, legales, históricas, religiosas, espirituales, es decir, excede por demás lo biológico, ¿no? Forma parte de nuestra propia identidad, como dice allí más arriba, abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Yo creo que esta definición de sexualidad, por un lado, nos aleja de la cuestión meramente biológica, de pensar en un espacio que hablemos de sexualidad solo relacionado a, bueno, relaciones sexuales o genitalidad, y por el otro lado también nos aleja de la heteronormatividad, de pensar la sexualidad solo en términos heteronormativos, o dar por sentado que la sexualidad tiene que estar dentro de este dispositivo de la heteronormatividad. Así que bueno, este sería el punto de partida, entender que cuando hablamos de sexualidad hablamos de múltiples dimensiones que se juegan en las relaciones sexoafectivas, con quien deseemos pasar ya sea un rato o tener una pareja estable, allí se juegan un montón de aspectos, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Y me parecía que estaba bueno también mencionar que en la Argentina existe una ley, que es esta ley que tienen en pantalla, que es la Ley de Salud Sexual Reproductiva, que establece cuáles son nuestros derechos respecto a la salud sexual. Se entiende a esto como un derecho humano inalienable de las personas, ¿no? Es parte constitutiva de nuestra identidad como personas, como seres humanos, ¿no? Entonces, fíjense que ahí aparecen cuáles son esos derechos: derechos a tener una vida sexual plena y saludable, sin presiones ni violencia, ejercer nuestra preferencia, nuestra orientación sexual libremente, elegir si tener hijos o no tenerlos, acceder a información y atención de salud sexual y reproductiva en un ambiente de respeto y de confidencialidad,
En nuestro país sabemos que a partir de los 13 años una persona puede ir a un centro de salud y a un hospital y recibir información gratuita, accesible, en un ambiente de respeto, sin la presencia de una persona adulta. Puede decidir qué método anticonceptivo considera más pertinente para su uso sin el permiso de alguien adulto o adulta que lo acompañe, y a partir de los 16 años esta ley considera que las personas tienen plena autonomía para decidir sobre su sexualidad y sobre los cuidados que debe tener y cómo vivir esa sexualidad. Con lo cual, cualquier situación que tenga que decidir sobre su salud sexual reproductiva es una decisión totalmente autónoma que toma un individuo o una persona a partir de los 16 años de edad en Argentina, ¿sí? Muchas veces esto se desconoce y hace que, no sé, en una consulta sobre, por ejemplo, qué métodos anticonceptivos debe usar una persona a partir de los 16 años, le digan, bueno, no, tenés que venir acompañado de un adulto o una adulta, eso es una información errónea. Tienen la libertad a partir de los 16 años de acceder a información y decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Esto tiene que ver con la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Seguimos una más. Entonces, si entendemos a la sexualidad, ¿no?, en sentido integral, y además entendemos que esta salud sexual es un derecho humano, como recién veíamos a través de nuestro marco jurídico, también pensar cómo corremos en el lugar no siempre de una sexualidad pensada en forma preventiva, que es muy importante, no estamos diciendo que no, por ejemplo, conocer qué métodos anticonceptivos son necesarios, no solo respecto a la anticoncepción, sino para evitar infecciones de transmisión sexual, las famosas ITS, pero también pensar en una pedagogía que tenga que ver con el deseo, con el placer, ¿no? Bueno, de eso muchas veces, de eso no se habla. En las escuelas, yo trabajo en el nivel secundario, en el nivel terciario y en la universidad, muchas veces la educación sexual ha ampliado horizontes, ha ampliado miradas, pero todavía esta cuestión de pensar en la posibilidad de poner el placer en palabras, en dialogar sobre ello, en el deseo, sigue siendo un tema tabú, ¿no? Sigue siendo algo como que cuesta dialogarlo en espacios institucionales, ¿no? Entonces son como discursos que circulan por fuera de las instituciones. Yo pensaba que hay 3 C que me parece que son súper importantes para para llevar adelante el desarrollo de una sexualidad plena, libre de violencias, y son esas 3 C que aparecen ahí, ¿no? El conocimiento, el consentimiento y la comunicación. El conocimiento tiene que ver con esto, con poder acceder a información clara, precisa, conocimiento sobre nuestros propios cuerpos, que son nuestros propios territorios, que tenemos que tener autonomía, saber qué nos produce placer y qué no, saber qué partes de nuestro cuerpo, ¿no?, son aquellas que consideramos erógenas y placenteras y cuáles no. Si bien claramente hay cuestiones que son universales, también esto depende de la propia percepción de cada ser humano, de cada individuo, cómo vive esa sexualidad. Entonces, esto tiene que ver con un autoconocimiento, ¿no?, de exploración de su propio cuerpo. Es muy difícil poder transmitirle a otra persona qué nos gusta si nosotros primero no sabemos qué es lo que nos gusta, ¿no?, respecto a qué caricias, qué cuidados, o qué lugares de nuestro cuerpo nos gusta que nos toquen o qué lugares no. Entonces ahí tiene que ver con una exploración, con el autoconocimiento, y claramente también con el conocimiento de los métodos anticonceptivos, el conocimiento de cómo es el sistema reproductor de las personas que se identifican con las feminidades o con los cuerpos gestantes y con los cuerpos fecundantes, ¿no? Entonces el conocimiento es algo súper importante. Por el otro lado, el consentimiento, sin lugar a duda. Creo que en esta época entendemos claramente que el consentimiento es algo fundamental, que implica el respeto por la otra persona y el respeto por uno mismo, ¿no? El consentimiento tiene que estar claro y explícito en todo momento y en toda situación, ¿no? Digo, en una situación de pareja estable, vamos a suponer una persona que hace 20 años que convive con otra persona. Bueno, allí el consentimiento tiene que ser explícito. Una situación de abuso sexual o una situación de violación se puede dar dentro de una pareja que hace 20 años que convive claramente, ¿no? No es solamente algo que se puede dar en otros espacios o en otro tipo de vínculos. El consentimiento se tiene que dar, si hablamos de relaciones sexuales, en todo momento, no solo en el inicio de la relación, y en cualquier momento de la relación uno puede decir, no, hasta acá. Y ese no tiene que ser respetado. O esos signos que la otra persona me envía, que tienen que ver con el lenguaje corporal, tienen que ser registrados, ¿no? Entonces,
El consentimiento es fundamental, no darlo por implícito. Y la comunicación con quien yo considere compañero, compañera, compañere sexoafectivo, ya sea para un rato, para pensar una pareja estable, sea en una pareja cis, hetero, o dentro de las disidencias sexuales. Bueno, es fundamental comunicar qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que me pasa, cuáles son los miedos a veces, ¿no?, que aparecen en el inicio de un vínculo. Todo esto, poder ponerlos en palabras y conversar es re importante, y no dar por supuesto que la otra persona tiene que descifrar o decodificar lo que yo considero placentero o lo que a mí me gustaría que suceda. Fíjense que muchas veces lo que no aprendemos o lo que no podemos dialogar en espacios institucionales, como pueden ser las escuelas o los centros de salud, muchas veces se aprenden en lugares que están buenísimos, como recién decía, ¿no?, como Internet, donde hoy hay un montón de acceso a la información, pero en muchos otros casos fue a través de la pornografía que se aprendió cómo era tener una relación sexual. No voy a abrir un debate sobre si la pornografía es correcta o no, eso es para otro tema, pero sí saber que claramente en esas ficciones poco tienen que ver con la realidad. Entonces aquello que no se habla, que no se comunica, termina idealizándose en situaciones que lo que hacen es volvernos muchas veces personas que nos estamos comparando con situaciones ideales que vemos en el cine, que vemos en la reproducción de una película, y que claramente no tienen nada que ver con la vida real. Entonces, por ejemplo, pensar que el fin último de una relación sexual sí o sí es el orgasmo, ¿no? Entonces, las personas se ponen como meta llegar al orgasmo y se olvidan de disfrutar del momento. Entonces, todo el proceso implica un placer. Conocer qué es parte de ese placer implican estas 3C, ¿no? Y no pensar en que esto tiene que ser una carrera para llegar al que produce frustración, que muchas veces produce enojos con una misma, con el compañero, compañera, compañera, que sea elegido. Ahí es importante que exista la comunicación, ¿no? Por eso dice, el placer no está solamente en los genitales, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra cabeza, y ahí entran a jugar muchos dispositivos de poder que aparecen en las redes sociales, que aparecen en los medios de comunicación, y que importan ciertos como mandatos respecto a las relaciones sexuales que poco tienen que ver con la realidad. Por eso es súper importante la comunicación con la pareja, ¿no? Poder poner en palabras aquello que deseamos y aquello que no deseamos, ¿no? Dejarlo bien en claro. Bueno, seguimos una más. Y si bien es como decía, ¿no?, esta pedagogía del deseo tiene que estar, preguntarnos qué es lo que deseamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos produce placer. Conocer el cuerpo femenino muchas veces es algo que sigue siendo un tabú, ¿no? El otro día en un espacio decía, bueno, de penes estamos como bastante cansados, porque ¿no?, en la escuela secundaria uno ve la reproducción de penes en todos lados, en las puertas de los baños, en los bancos, en el colegio. Ahora, hasta miren qué desconocimiento hay, que muchas veces entendemos que la vulva y vagina es exactamente lo mismo, ¿no? O asociamos la vagina solo a la genitalidad femenina y no entendemos qué es la vulva. Entonces, ver esas cuestiones es importantísimo, ¿no? De poder la autoexploración del propio cuerpo y del placer femenino, que muchas veces quedó en una situación de desigualdad, bueno, y ni qué hablar en las disidencias, ¿no? Entonces, ahí saber cuáles son esos órganos que producen placer, me parece fundamental, pero también es importante conocer cómo podemos vivir esa sexualidad placenteramente, pero siendo responsables y con los cuidados necesarios. Y ahí tenemos que llegar necesariamente a hablar de métodos anticonceptivos, que abarca como un montón, así que ahí yo señalé algunos que me parecen que son como los súper importantes, porque además de prevenir embarazos no deseados, que obviamente que es responsabilidad de todas las personas, indistintamente de su género, sabemos que el preservativo tanto masculino como femenino, o el preservativo de las personas que tienen capacidad de gestar y aquellas personas fecundantes, bueno, tiene que estar presente porque es el único método de barrera que además implica el cuidado de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? En el caso de los varones, el preservativo masculino, claramente súper conocido, de los cuidados que hay que tener, saben que los lubricantes no necesariamente, no deben ser en base de algún tipo de aceite, ¿sí? Es fundamental esto porque eso supone la ruptura seguramente, y el peligro que conlleva a finalmente no poder tener una relación cuidada.
Y en el caso del preservativo femenino, sabiendo aún todos los avances que hay en la sociedad, pero que es sumamente difícil de conseguir, tal cual así como es, muchas veces por una cuestión de, de prejuicio que hace que las personas al no comprarlo sea muy difícil de conseguirlos en la farmacia o en los centros asistenciales de salud, donde deben darse de manera gratuita. Sí podemos encontrar los campos de látex, ¿no? Que no solo sirven para en el caso de los cuidados en una pareja heterosexual que decide tener sexo oral, sino también para el sexo anal, para personas que deciden tener vínculos o relaciones dentro del mismo género, por ejemplo, personas lesbianas. El campo de látex se puede armar cortando un preservativo, básicamente, ¿no? Sacándole la parte del aro del preservativo final, y abriéndolo y formando como una especie de cuadrado que se pone sobre los genitales con la idea de justamente de hacer una barrera y evitar cualquier tipo de transmisión de ITS. Tenemos otros métodos anticonceptivos, como verán en pantalla, ¿no? Ustedes saben que tenemos la inyección, en el caso para los cuidados de las mujeres y prevenir el embarazo, tenemos, bueno, desde el implante subdérmico, a veces conocido como el CHIV, la inyección, el parche, el diafragma, el DIU, ¿no? Muchos de estos métodos que estoy diciendo sabemos que además tienen que estar controlados por un médico, si bien son gratuitos y deben accederse libremente sin estar dando las explicaciones de por qué, ni mucho menos, pero sí deben tener la supervisión y los cuidados de un médico o una médica que esté allí, ¿no? Estableciendo todo ese registro. Así que bueno, son muchos los métodos, obviamente las pastillas anticonceptivas, los métodos de anticoncepción de emergencia, ¿no? Como puede ser la mal llamada pastilla del día después, que no es del día después, sino que, primero aclarar que obviamente que es un dispositivo de emergencia, porque no puede ser utilizado más de una vez al mes, y en total a lo largo de un año no más de 6 veces al año, porque pierde efectividad básicamente, además de tener ciertas consecuencias sobre el cuerpo de las mujeres. Y por el otro lado, cuanto antes podamos tomar la pastilla anticonceptiva, en el caso de que se haya roto el preservativo o haya sido una relación que no tuvo los cuidados necesarios, cuanto antes se pueda tomar mejor, por eso no es la pastilla del día después, ¿no? Va perdiendo efectividad a medida que pasa el tiempo. Así que bueno, son muchos los métodos anticonceptivos, y obviamente que en nuestro país además, desde hace varios años acá, tenemos la ligadura de trompas, por un lado, y la vasectomía por el otro, que son métodos casi irreversibles. Sabemos que hoy existe la posibilidad, pero es muy difícil, para evitar, bueno, justamente esto, ¿no? El embarazo no deseado en el caso de las mujeres, y en el caso de los varones, la posibilidad de fecundar. Y que son gratuitos, que no es necesario dar una explicación de por qué, no se necesita ningún permiso, no hay una edad, a partir de los 16 años se puede solicitar libremente, lo único que se necesita es que se deje registro de la firma de que con el consentimiento de la persona recibió información adecuada y aceptó este tipo de operación, que no afecta para nada ni la masculinidad, ni la feminidad, ni ningún tipo de función de los órganos sexuales, ¿no? En el caso de las personas con pene, digo, las erecciones siguen estando, las eyaculaciones siguen estando, con lo cual se puede desarrollar una vida sexual totalmente plena, ¿no? En estas dos tipos de cirugía. Bueno, básicamente eso, no sé, es como mucha información en poquito tiempo, pero bueno, espero que les haya resultado útil. Jimena, muchísimas gracias, muy informativo. Además conversábamos aquí porque nosotros estamos en Chile, la diferencia que hay desde el punto de vista legal entre Chile y Argentina con temas relativos a la sexualidad. Mira, tenemos un montón de preguntas, Jimena, es muy interesante eso, y seleccionamos alguna porque no nos alcanza el tiempo. La primera dice que debiera hacer si a mi pareja no le interesa usar ningún método anticonceptivo. Y bueno, ¿no? Ahí hay que decir que es re importante es hacer el consentimiento. También esto de que muchas veces ha ocurrido o he escuchado de varones cis que deciden a la mitad de una relación quitarse el preservativo o decir que no sienten de la misma manera, o que bueno, ahí está el consentimiento. Y frente a la decisión, ¿no? de cuidarse para evitar algún tipo de infección de transmisión,
o evitar un embarazo no deseado, me parece que ahí debe privilegiarse la voluntad de la persona de el autocuidado. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Mira, la otra pregunta. No, esta es la misma. Aquí está. ¿Hay cursos de salud e higiene sexual? Mira qué interesante, ¿eh? ¿Hay cursos donde los que conoces tú? Y en Argentina, gracias bueno, a este avance del marco de derechos y demás, las universidades cada vez dan más cursos y más posibilidades. A veces son simplemente seminarios, a veces ya son diplomaturas o maestrías, pero sí, claramente que las hay. De hecho, por ejemplo, no sé, por decir algo, la Universidad Nacional de San Martín, acá en Argentina, da un curso de educación sexual integral, que es una diplomatura de un cuatrimestre, y la mayoría de las universidades nacionales está implementando esto de, bueno, de tomar cursos vinculados a todo esto, ¿no? A todas estas problemáticas y estas temáticas. Así que hay una enorme variedad de oferta académica y de extensión universitaria, que uno no necesita tener un título de base para poder acceder a esos cursos. Entrar a cualquier página de la universidad, de las nacionales, y van a encontrar un montón de oferta. Sí, sí. Perfecto, Jimé, muy interesante. No, el tiempo implacable, quisiéramos seguir hablando de este tema muchísimo más, porque la verdad es que tiene además alto impacto en la salud, en la sexualidad de las personas. Así que te agradecemos mucho por haber estado acá, Jimé. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir adelante, y nuestro siguiente orador es Federico Zoraide. Tiene 22 años, un bebé. Es estudiante de psicología en la Universidad de Buenos Aires y nos va a hablar sobre la historia del movimiento LGBTQI+, en Argentina. ¿Está por ahí, Federico? Ahí está, Federico. Vamos. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Federico? Sí. ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? Ahí sí. Ah, perfecto, disculpe. Estaba Ahí mal sí está, puesto el Federico. micrófono. Ahí está. Bueno, decía, me presenta, mi nombre es Federico Zoraire. Bueno, soy estudiante de psicología y en esta oportunidad me gustaría hablarle un poco sobre la historia del movimiento acá en Argentina, principalmente en Buenos Aires. Bueno, para empezar, podemos decir que a nivel mundial, la primera gran manifestación de lucha por los derechos fue el 28 de junio de 1969, que fue conocida como las revueltas de Stonewall. En esa fecha, una noche, hubo una redada policial en un boliche llamado Stonewall Inn, ahí se puede ver la imagen, y esa fue la primera vez que, digamos, las personas en lugar de bajar la cabeza, se repudiaron los actos de la policía y crearon un levantamiento, se pusieron en contra y fueron 3 noches seguidas de violencia en las que lucharon todas las personas que estaban en el bar contra la policía. Esto fue en el año 69, pero acá en Argentina, 2 años antes, ya había comenzado con, digamos, una organización. En el año 1967, un grupo de 14 personas, homosexuales, lesbianas y personas heterosexuales, formaron un grupo llamado Nuestro Mundo, que fue, digamos, el primer intento de organización homosexual en el país y, de hecho, en América Latina. Digamos, fue bastante clandestino. Lo que buscaban principalmente era darse a conocer y mostrarle a todo el país que había personas homosexuales y tratar de mostrar cómo era la realidad de las personas homosexuales. Empezaron a elaborar informes, boletines que fueron publicando en distintos diarios y revistas, y pasados los años, hasta el 70-71, empezaron a aparecer nuevos grupos impulsados por este movimiento. Se fueron dados, por ejemplo,
un grupo llamado Eros, otro que fue conformado directamente por mujeres lesbianas, que creo que se llamaba Cuadernos de Existencia Lesbiana. Después estuvieron católicos homosexuales Argentina, que eran personas que empatizaban con la iglesia, pero a la par se visibilizaban como personas homosexuales. Y en 1971 se nuclearon para formar un movimiento más fuerte llamado el Frente de Liberación Homosexual. Este emparentaba mucho con el movimiento político de los años 70. Habían personas de distintos partidos políticos y su objetivo era un poco más revolucionario. Ellos creaban revistas, también informes. Crearon la revista Somos, que fue la primera revista de temática homosexual acá en Argentina y en América Latina, nuevamente. Y estuvieron presentes hasta el año 1976, que fue el año en el que se dio el último golpe de Estado y la dictadura militar. Debido, digamos, a la persecución digamos, de la comunidad hacia las personas homosexuales, transexuales, tuvieron que disolverse todos los grupos. Muchos activistas y políticos que empatizaban fueron perseguidos, detenidos, desaparecidos, y muchos también tuvieron que exiliarse. Entre ellos Néstor Perlonger, que fue uno de los también principales exponentes, y digamos que durante el 76 y el 83 todo el movimiento estuvo interrumpido. Cuando fue el regreso de la democracia en el 83, y se dio el informe del Nunca Más, las personas que habían desaparecido fueron excluidas de tal informe. Las homosexuales, lesbianas, travestis, trans. Y esto dio lugar a un nuevo impulso para que, digamos, se reorganizaran y formaran un grupo mucho más fuerte. En este caso fue la Comunidad Homosexual Argentina, o CHA. Y esta, digamos que fue como el principal impulso de todo el movimiento y de todo el activismo. Fue la primera organización en recibir una personalidad jurídica en el año 94, durante el gobierno de Menem, y acá aparece uno de los mayores exponentes, que fue Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui fue un joven profesor de historia, el principal impulsor del movimiento, del activismo, de las marchas, y bueno, era una persona muy abierta, era muy amable con sus compañeros y tenía mucha visibilidad. Fue como la cara, digamos, del movimiento. Fue siempre apareciendo en programas de radio, de televisión, estuvo con Susana, y siempre llevaba compañeras lesbianas o trans para también mostrar su movimiento. Y, y empezar con todo esto de la visibilización, porque para él era muy importante la idea del orgullo y la idea de la visibilización. Él tenía una frase que es icónica, que dice que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Esta frase, digamos, que resume su idea del activismo, porque él no entendía por qué tenía que sentir vergüenza por ser quien es, si lo que hacía no hacía mal a nadie y por qué al resto le tenía que importar, ¿no? Entonces, él siempre fue, desde que comenzó con la bandera del orgullo, con la idea de la visibilización. Incluso en las primeras marchas se hablaba si era la marcha del orgullo, la marcha de la dignidad, pero siempre se habló de este tema, digamos, del orgullo. ¿Por qué como una respuesta política? Porque la sociedad siempre nos acosó, fueron violentos, nos discriminó, nos querían hacer sentir vergüenza por ser quienes somos. Entonces el orgullo nació como la respuesta perfecta a eso. No les iba a molestar más, o sea, no había nada que les molestara más que mostrarnos de que estábamos orgullosos de ser quienes somos, que no sentíamos miedo
ni vergüenza por mostrarnos tal y cual como éramos. Entonces, esto siempre fue el motor del movimiento, del activismo y de las marchas, ¿no? En 1991, Carlos se separa de lo que es la comunidad homosexual argentina porque en esos años también había aparecido el VIH, el SIDA, y todavía había muchas diferencias entre por lo que luchar o por qué buscar primero en cuanto a materia de derechos. Entonces, la CHA se enfocó más en la ley de VIH, y para Carlos lo más importante era buscar los derechos civiles, porque para él los derechos se consiguen a través de las leyes. Entonces se separó de la CHA y conformó lo que era lo que es Gays por los Derechos Civiles, que después pasó a llamarse Gays y Lesbianas por los Derechos Civiles. Acá, un año después, en 1992, se da la primera Marcha del Orgullo, con unas 300 personas, se realizó de noche y las personas utilizaron máscaras y disfraces para ocultar su identidad por miedo a perder el trabajo o a estropear sus relaciones familiares. En aquel entonces era todavía muy mal visto y había mucha gente que todavía no se animaba, entonces buscaron hacerlo de la forma más, digamos, discretas, pero igualmente por más que hubiera personas que ocultaban su identidad, habían otras personas como fue Carlos y todos lo de Gays por los Derechos Civiles, que siempre dieron la cara y se mostraron sin máscara, sin tapujos, sin pasamontañas, sin nada. Y las primeras marchas se diferencian mucho, son muy distintas de lo que es hoy en día. Se realizaban en el 28 de junio, que es digamos, el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, pero en aquel entonces, con todas las personas afectadas por el VIH, digamos, podían estar muy expuestas por el frío de junio, el invierno. Entonces, un par de años después decidió cambiarse a noviembre, a la primera o segunda semana de noviembre, que coincidía con la creación del grupo Nuestro Mundo. Entonces, por aquellos años, todavía no existían todo lo que hay ahora, todos los colores, toda la diversidad, los disfraces. Fue después del 96 que se empiezan a dar actos de cultura y actos artísticos, shows de personajes famosos, cantantes, y pasados los años 2000, esto se potenció, empezó a ir muchísima más gente, ya no eran estas marchas en las que la gente se ocultaba con máscaras de papel, ya la gente se mostraba. El movimiento y el activismo fue cambiando mucho entre los 90 y los 2000, porque se buscaban, habían cambiado los objetivos. Lo que siempre buscaron Gays por los Derechos Civiles y Carlos Jauregui fue la unión civil, y una vez conseguida, la militancia como fue cambiando un poco. Carlos, bueno, falleció en 1996. Justo ese año fue donde empezaron a darse las marchas de este estilo, y varios años después, en el año 2005, se crea lo que es la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Esta y siempre, bueno, fue la organización con mayor incidencia y mayor participación en lo que fue la búsqueda de los derechos. Originalmente en el año 2005 fueron 5 organizaciones las que lo conforman, hoy en día son 150 a lo largo de todo el país, tiene presencia en 22 provincias, y fue la que presentó y siempre militó por las leyes del matrimonio igualitario, que se aprobó en el 2010, la ley de identidad de género, 2012, la ley de VIH, la ley antidiscriminatoria. También impulsó mucho la creación de la Defensoría LGBT en Cava, y hace muy poco, en 2020, se pudo sancionar finalmente la ley de integral trans, la ley de cupo laboral. Entonces, podemos, digamos, decir que hoy en día
todo el esfuerzo, toda la militancia que se llevó a cabo durante 50 años, porque fueron más de 50, desde el 67 hasta ahora son unos 53, 54 años, rindió sus frutos. Y yo hoy les hablo de esto porque me parece muy importante conocer la historia de todas estas personas que lucharon, que pusieron su vida, su tiempo, todo para que hoy en día las personas de la comunidad, sean lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgénero, asexuales, sea de la orientación que sea, de la identidad sexual, la identidad de género que tengan, para que todos ellos, todas ellas, todos ellos puedan tener derechos, puedan casarse libremente, puedan ser quienes de verdad quieren ser y que el Estado los reconozca como tal, que puedan educarse eh, con una orientación en la diversidad y, y bueno, eso sería siendo más o menos todo. Hoy en día creo que estamos bastante avanzados en materia de derechos, pero todavía hay muchas cosas más que nos queda por hacer, que nos queda por conseguir. Muchas gracias, Federico. Gracias a Tenemos ustedes. un montón de preguntas también para ti. Vamos a partir por lo que yo supongo que son respuestas más cortas, no sé, tal vez me Sí. equivoqué. Por ejemplo, Sí. una pregunta interesante es cuándo incluyeron la bisexualidad en el movimiento, desde las La siglas bisexualidad. hasta claro, los bisexuales. Claro. Bueno, lo que digamos fue las siglas y lo que son las identidades, fue mutando mucho. Originalmente las primeras marchas se hablaba del orgullo gay lésbico, allá por el 92, 93. Creo que si mal no estoy es en el año 95, donde se dan una serie de charlas en un bar llamado Tasmania, lo que después dio lugar a llamarse las charlas de Tasmania. Eran como lo que es ahora, era un ciclo de charlas debate. Todos los días se juntaban para charlar distintos temas y entre ellos fue el tema de la bisexualidad. En el 95 fue hablándose muy vagamente durante esas charlas y en el año 96 entró de lleno a hablar de todo el tema de la orientación bisexual. Y creo que es desde el año 96 que en las marchas se empezó a incluir la bisexualidad en la sigla. Perfecto, Federico. Mira, y tenemos otra pregunta que es bien interesante. También hay que acotar, diría yo, la respuesta porque Ya puede no dar para vamos a mucho, pero nos pareció muy interesante. Dice, ¿cuáles Sí. son las luchas que quedan por dar? Las luchas que quedan por dar. Uf. Y bueno. Como tú contaste, el desarrollo se ha Sí, venido claro. avanzando en logros que hasta hoy día Bueno, ya son evidentes, pero para adelante. claro. Y principalmente la discriminación. Hoy todavía se siente, se palpa en todos lados del país y del continente todavía. Creo que es algo que todavía queda mucho por trabajar. También el tema de la ignorancia, del desconocimiento, tienen que informarse. Es muy importante por eso la ESI. Y creo que, digamos, las luchas que quedan por, digamos, luchar, valga la redundancia, y que va a llevar un buen tiempo es principalmente eso, todo el tema de la discriminación y la aceptación de las personas de la comunidad. Perfecto. Muchas gracias, Federico, A por tu ustedes. participación. Vamos a continuar rápidamente y ahora vamos a tener nuestro último orador, un invitado que viene de Ecuador, para que se den cuenta que esto tiene alcance latinoamericano. Daniel Cornejo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Gwen, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 muy bien, muy contento. Aprendiendo, Daniel, como loco, acá Yo igual. en este rato que llevamos. Tú nos vas a hablar sobre el pinkwashing y Sí, cómo afecta en la comunidad. ¿Sí? exactamente. Así es Sí, que adelante, hermano, porque este concepto para mí también es nuevo. sí, me imagino. No es muy conocido, pero ya vamos a hablar más de eso. Bueno, entonces, nada, para empezar, me quiero presentar. Me llamo Daniel Cornejo, soy de Ecuador.
Estudio publicidad en la Universidad de Palermo. Tengo 20 años, soy fotógrafo y me identifico como un hombre cis homosexual. Hoy les voy a hablar sobre el pinkwashing. No sé si alguien por aquí en el chat me puede decir si es que tiene idea de lo que esto significa. Me imagino que no, porque es algo no muy conocido. Sí, por ahí veo que dicen que no. Bueno, entonces les explico. Para mí aprender sobre este término empezó como parte de un trabajo para mi clase de metodología de la investigación. Se nos dio una consigna de investigar sobre cualquier tema que tenga que ver con marcas y redes sociales y yo decirme por un tema social que abarque algo de lo que yo estudio. Le pueden pasar al siguiente slide, por fin. Entonces, me topé con este término que es el pinkwashing y me pregunté a mí mismo, ¿qué es el pinkwashing? Pasar al siguiente, por favor. Según Begoña Díaz, este término se refiere a la variedad de estrategias de marketing que buscan publicitar y promover productos, empresas, países y hasta figuras públicas, mostrando apoyo a la comunidad LGBTQ+, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes. Pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver ejemplos de marcas usando el arco iris característico de la comunidad LGBTQ+, en sus productos, desde zapatos a bebidas hasta remeras y accesorios. Esos son productos que en lo personal yo pienso que nadie pidió. Y al verlos, no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué están a la venta? ¿Y por qué Listerine quiere vender una botella con un arco iris en la etiqueta? Obviamente sí, la respuesta es que las empresas buscan lucrar y buscan vender, pero aún así no entendía algo. ¿Por qué tanta presión con vendernos estos productos brandeados con arcoíris? Pásale a la siguiente. Entonces sigue investigando y me topé con otro término que no tenía idea que existía. El pink dollar se refiere a el poder adquisitivo que tiene la comunidad LGBTQ+. Entonces ahí todo hizo clic para mí. Si el colectivo LGBTQ+ fuera un país, sería la tercera o cuarta potencia económica en el mundo. Según el informe de LGBTI 400, Orgullo y Rendimiento Empresarial, publicado por el banco Credit Suisse, se estima que entre el 5% y el 10% de la población mundial es parte de la comunidad, con lo que el PBI de la comunidad en sí estaría situado entre los 2.7 y 5.2 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el PIB de Japón, que es la tercera economía mundial en el 2019, fue de 5 billones de dólares, según el Banco Mundial. Pasemos a la siguiente. Según el censo de los Estados Unidos que se realizó en el 2019, el ingreso promedio anual de las parejas homosexuales en este año fueron de $107,000 contra los $96,000 que hicieron las personas heterosexuales. De este ingreso, las parejas formadas por dos hombres fue mayor que el de entre dos mujeres, siendo de $123,000 anuales frente a $95,000 anuales respectivamente. Pasemos a la siguiente. Estas cifras no se deben solamente a que el nivel de formación académica que tienen las personas homosexuales es mucho más alto que el de las personas heterosexuales. También tiene que ver con que las estructuras familiares entre los dos grupos son completamente diferentes. Alrededor del 38% de las parejas heterosexuales en 2019 tenían por lo menos un hijo menor de 18 años viviendo en su casa. Esta presencia de hijos bajó al 9.3% para parejas homosexuales formadas por hombres y a un 26.5% en las parejas homosexuales formadas por mujeres. Entonces, básicamente lo que podemos ver es que a las marcas les interesa el poder adquisitivo de las personas de la comunidad. Por eso crean estos productos dirigidos hacia nosotros, porque somos el target y somos las personas que en teoría van a consumir los mismos. Pero a mí eso es un concepto que me chocó un poco.
Entonces yo les quiero presentar un poco una guía de cómo evitar caer en el pinkwashing y cómo de verdad estar ahí para la comunidad si es que eres una marca. Un buen comienzo es empezando por la representación correcta de las personas de la comunidad. Las piezas comunicacionales, los comerciales, las publicidades, deberían contar con personas que sean parte de la comunidad, que cuenten las historias reales de estas personas y que hagan el uso correcto de las plataformas que las marcas tienen, sus redes sociales, el alcance que tienen con los medios. Y también es muy importante hablar sobre la responsabilidad social empresarial que tienen las empresas para con la comunidad. Hay empresas gigantes que tienen miles de millones de dólares y ese dinero, si es que de verdad les importa a la comunidad y les importa generar un cambio en temas sociales, debería ser usado para bien, no solamente para invertirlo en publicidades que van a llegar a nosotros para que consumamos sus productos. Pasemos al siguiente slide. Yo en lo personal pienso que siempre hay que cuestionar todo lo que conocemos y aún más cuando se trata de temas sociales que tienen efectos en las personas. Entonces, aquí les muestro un poquito la conclusión a la que yo llegué para evitar caer en esto. Hay que cuestionar la causa, la reflexión, la colaboración y el compromiso. Entonces, la causa tiene algo que ver con la marca o sus propios valores. Es decir, la marca colaboraría de la misma forma si es que la colaboración no fuera pública, lo harían sin publicitarlo. La marca invita a la reflexión, aporta visibilidad al problema, a los problemas que tiene la comunidad o simplemente está siguiendo una moda. Se hizo esto por alguna causa, se tomaron estas acciones, se tomaron estas acciones antes de que se hablase tanto del tema. La causa se promueve a nivel interno, se está invitando a los empleados a que colaboren con la comunidad dentro de sus instalaciones y de forma privada. Es súper importante revisar cómo las empresas y las marcas se manejan internamente, porque no sirve de absolutamente nada envolverse en la bandera arcoíris si es que internamente se permite la discriminación entre compañeros o hacia los propios clientes por su orientación sexual y su identidad sexual. Y por último, la marca se compromete para siempre. Cuando se acabe el mes del orgullo, la marca va a estar aportando y apoyando y visibilizando problemas de alguna manera. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, ya saben. Hay preguntas. Hay preguntas, hay varias preguntas, algunas las tuvimos que juntar porque para darle el mismo sentido, pero hay una que es bien interesante que yo también, el concepto no lo había escuchado mucho, pero sí tengo entendido que también se aplica a personas, no solamente a marcas, ¿sí? Personas que en algún momento aparecen apoyando, pero en la práctica no están así. ¿Qué es lo más común? Y si se da por parte de personas y marcas de la misma manera el uso. Creo que es más común ver el uso del pinkwashing en marcas grandes, no tanto en figuras públicas, en personalidades. Hay casos específicos que les podría poner de ejemplo, pero es mucho más común verlo como en entidades. Perfecto. Y ahí lo vamos a enganchar con la siguiente pregunta y vamos a echar al agua aquí a las empresas. ¿Cuáles son las empresas que más usan el pinkwashing? En verdad creo que casi todas han sido culpables de esto en algún punto. Te podría dar una lista en verdad eterna. Hay empresas que ni siquiera se molestan también, que es importante. O sea, ni siquiera se molestan en dar su opinión o en mostrar apoyo o no mostrar apoyo. Simplemente el silencio es la respuesta.
pero sí, o sea, no te puedo dar una lista gigante. La que yo usé para mi investigación fue la empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, de AT&T. Ellos tienen un montón de políticas internas dentro de la empresa que apoyan en teoría a la comunidad, pero a lo largo de, creo que en los últimos 10 años, si no estoy mal, han donado donaron casi $3 millones a 193 políticos antihomosexuales en los Estados Unidos. Entonces, cuando estás donando esa plata a políticos que están intentando quitar los derechos a las personas de la comunidad, todo el trabajo que tú estás haciendo automáticamente se cancela, porque no puedes esperar que haya progreso si es que estás apoyando a que regresemos a lo de antes. Perfecto, Dani, muchísimas gracias por tu participación. También más temas de los que sigo aprendiendo. Ya les confesé cuando partimos que mi intención era aprender y tal vez cambiar. Y vamos ahora a entrar en un momento bastante especial de este ciclo de charla. Y los voy a dejar con Camila Morales, que les va a contar algo muy interesante y entretenido. Hola, buenas. Bueno, como ya vieron en Instagram, vamos a hacer 2 sorteos de un juego de carta de Más Mercurio. Un juego se llama Consensuate Diverso y otro juego se llama Arde Consensuate. El sorteo se va a sortear para personas que se encuentran en Gran Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que lo vamos a hacer en vivo. ¿Se está viendo? Sí, Cami, se ve. Buenísimo. Qué chulo. ¿Se encuentra la persona en la sala? Esto más. También hacerlo de nuevo, porque si no está, no podemos organizar nada. Claro. El Bueno, tema de lo elimino. sí. Pusieron las dos partes. Constanza, ¿se encuentra? Es amiga, pero no está, así que hazlo de nuevo. Vale. Ignacio. Sí, acá estoy. Ah, bueno. Bien. Bueno, mil gracias. Un aplauso para Ignacio. Muchas gracias. Y ahora vamos con el otro. Meli. ¿Se encuentra o no? Bueno, parece Es que... amiga mía, pero no está tampoco. Dale. Yara. Bueno, No, si no, no, ya fue. sigo. Agostina. Sí, aquí estoy. Bravo, un aplauso. Gracias. Buenísimo. Bueno, qué buen concurso, qué interesante. Felicitaciones a los dos ganadores.
Bueno, nada, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando este encuentro, este evento que para mí en lo personal ha sido muy interesante. He aprendido como loco, dialogamos, compartimos inquietudes. Agradecemos también al equipo que hay detrás, a todas estas chicas y chicos que están detrás de esto: Martina Fuxo, Camila Morales, Bautista Adaro y Francisca de la Cerda. Sí, a todos, a todas y todes, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Insisto, para mí ha sido un espacio de aprendizaje muy importante. Lo disfruté. Chicas, chicos, chiques, un abrazo para todos. Gracias a vos, Gwen, por esta participación que nada, hizo el evento, y gracias a todas, todos y todes por participar. Sin ustedes no podría haber sucedido este evento, así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Bueno, ahora los que ganaron, por favor quédense en el Zoom para coordinar la entrega.